Bueno, lo primero que quería era agradecer que me hayan invitado a este ciclo de conferencias de los estudios territoriales y planeamiento, tanto a todas las personas que integran estos estudios como la Universidad Autónoma de Barcelona y, por supuesto, a todos vosotros y vosotras por vuestra atención. En un futuro, quizás algunos de vosotros y de vosotras os encontréis implementando algún tipo de proyecto turístico y al que tengáis que enfrentaros con una serie de variables que van a afectar al territorio. En mi caso, yo lo que os quiero hablar un poco son de la importancia de tener en cuenta los factores sociales a la hora de llevar a cabo estas iniciativas, porque van a influir no solo en las vidas actuales de las personas de esos territorios, sino también en sus condiciones de vida futuras. En esta intervención voy a centrarme especialmente en los aspectos del género y la ruralidad en el turismo. Lo primero que me gustaría destacar es la necesidad de incorporar la perspectiva de género a cualquier proyecto de este tipo que nos enfrentemos, pues no hacerlo va a suponer reforzar las desigualdades sociales existentes. Estas atraviesan cualquier aspecto de la vida social que podamos pensar. Así, en cualquiera de las fases de un proyecto que nos encontremos, ya sea en su diagnóstico, en su diseño, en su implementación, deberemos tener en cuenta esta perspectiva de género, detectar las desigualdades y las necesidades. Y por otro lado, tenemos al turismo, el cual se presenta muchas veces como la única oportunidad de solucionar determinados problemas que afectan al ámbito rural, desde la despoblación, el envejecimiento poblacional, la crisis de las actividades agropecuarias, pero que en menos ocasiones se hace incidencia en qué consecuencias va a tener esto para el medio ambiente, para el paisaje, si va a lograr mantener las actividades tradicionales, cómo se van a repartir esos beneficios o si los empleos que se van a generar van a hacerlo en términos de igualdad. En mi exposición abordaré una serie de aspectos relacionados de la actividad turística con el género y la ruralidad. Para ello, comenzaré describiendo la importancia de integrar la perspectiva de género en estos proyectos a través de la descripción de una serie de conceptos y de unas autoras referentes en la materia. A continuación, abordaré la relación entre género y turismo, qué elementos caracterizan esta unión, si realmente existe igualdad, especialmente en el mercado de trabajo. Una vez detallado esto, pasaré a incorporar la variable ruralidad a este binomio de género y turismo para detectar qué aspectos son comunes y cuáles son específicos de este territorio. Y por último, extraeré una serie de conclusiones y reflexiones a modo de cierre. Para poder incorporar la perspectiva de género es necesario detectar y entender esas desigualdades que existen en la sociedad. Y para ello me gustaría detenerme brevemente en explicar un poco la división que existe entre trabajo productivo y trabajo reproductivo, la cual ha incidido de manera acusada en cómo se ha ido desarrollando el trabajo de las mujeres a lo largo del tiempo. La desigualdad entre mujeres y hombres es algo estructural, pero esta separación supuso un punto de inflexión, generando dos esferas y tuvo consecuencias para el trabajo y específicamente también para el trabajo turístico. Bien, el trabajo reproductivo se concibió desde ese momento como aquel que generaba beneficios, como aquel que tenía valor. En cambio, las tareas reproductivas se encargaban de la producción de seres humanos, se concibieron como algo sin valor económico, no se les consideró un trabajo, por tanto se subordinaron a las primeras. Estas fueron asignadas a las mujeres, a las cuales se les sometió a diversas formas de opresión. A pesar de la importancia que la reproducción social tiene para el propio sistema y para la sociedad, ya que se encarga de poner las bases, los cimientos para la vida y para el trabajo a través de los cuidados, de la crianza, de la socialización, tal y como señalan autoras como Nancy Fraser, lo cierto es que es menospreciada e invisibilizada.
Esta escisión ha ido tomando diversas formas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, con la instauración de la figura de ama de casa a tiempo completo. Esta fue decisiva para la división sexual del trabajo, ya que subordinó a las mujeres respecto a los hombres, quienes eran los que recibían el salario familiar. Pero no solo eso. Tal y como apunta Silvia Federici, las mujeres proletarias tenían los mismos problemas que sus compañeros, pero todo ello con unos ingresos inferiores e invisibilizadas. Si nos acercamos más en el tiempo, en los años 80, las nuevas características del sistema capitalista, ahora ya en su forma neoliberal y también con la globalización, anima a las mujeres a incorporarse al mercado laboral bajo las ideas de igualdad y de meritocracia, pero realmente lo que estaban haciendo era obtener menores salarios y muchas veces siendo explotadas laboralmente. No solo eso, en ese momento muchas de las tareas de cuidado estaban regresando al hogar debido a los recortes de gasto público. En los hogares, ¿quién desempeña mayoritariamente estas tareas? Las mujeres, las cuales acaban extendiendo sus jornadas, lo que hablamos normalmente de doble jornada y con jornadas extenuantes. Por lo tanto, esta incorporación al mercado laboral no se produce tanto en términos de empoderamiento como de explotación, de falta de reconocimiento o de vulnerabilidad. La división sexual del trabajo todavía determina hoy las oportunidades y las condiciones laborales de las mujeres. Esta forma de organizar y también de distribuir las tareas supone muchas veces que sufran precariedad, que se le asignen labores reproductivas que se consideran innatas a ellas y por tanto fáciles de desempeñar cuando no gratuitas. Eso las sitúa en una posición de desigualdad y de subordinación respecto a los hombres en la sociedad y también, por tanto, en el turismo. Y precisamente de la relación de género y turismo es en lo que me voy a centrar a continuación. Las bondades del sector turístico son bien conocidas dada la difusión que suele hacerse de su contribución económica, de su papel, de su participación en el Producto Interior Bruto, de su efecto arrastre de otras actividades, también como generador de empleo. En el caso de las trabajadoras, este aspecto es muy significativo, ya que su presencia en el sector es mayoritaria. En concreto, para el año 2023, datos de ONU Turismo supondrían el 54% de la fuerza laboral turística. Esto es un peso superior al que tienen en el conjunto de la economía mundial. No obstante, estos datos encubren cifras de desigualdad, incluyen diversidad y desigualdad de su fuerza laboral, no son aspectos de género, sino raciales o de nacionalidad, entre otros. El primer aspecto de esta desigualdad de género que quiero hablar es el ámbito salarial. Las mujeres en el turismo se concentran en aquellos puestos que tienen un menor reconocimiento. Esto repercute en que tengan unos salarios inferiores a los de sus compañeros, alrededor de un 15% menos según datos de la Organización Mundial del Turismo para el año 2019, y además en ellas recae de manera mayoritaria ese trabajo no remunerado en establecimientos turísticos familiares. En esta misma línea, continuando con las desigualdades salariales, me gustaría poneros un ejemplo para ilustrarlas. Serían las actividades de alojamiento y restauración españolas, las cuales concentran la mayor parte de la fuerza laboral turística. Sus salarios, como podéis ver en el gráfico, aunque no se ven muy bien los colores, es que se sitúan por debajo de la media de todas las secciones. Todas las secciones es la última y la hostelería estaría allí 16.275, no sé si lo veis bien. Se sitúa por debajo de la media de todas las actividades y además en este año, en el 2022, el último dato que tenemos, es la más reducida de todas ellas. Además, sus trabajadoras obtienen unas ganancias medias anuales inferiores a las de sus compañeros en cualquiera de los años que analicemos entre 2008 y 2022.
Esto va a limitar su independencia económica, su capacidad de gasto y las hace más vulnerables a vivir situaciones de precariedad y de pobreza. Entre las razones de esta desigualdad salarial, hay más, por supuesto, tendríamos la temporalidad y el peso de la contratación a tiempo parcial, las cuales voy a desarrollar a continuación. Continuando con el ejemplo de la hostelería española, la presencia de mujeres es mayoritaria también en la hostelería. La temporalidad es uno de sus rasgos más característicos. Las asalariadas, o sea, aquellas trabajadoras por cuenta ajena, presentan una incidencia ligeramente superior a la de sus compañeros en contratos de muy corta duración, de un día, de menos de un mes, y también en aquellos en los que se desconoce la duración exacta de la relación laboral, en datos del año 2023. También en ese año, ellas concentraron la mayor parte de las jornadas parciales, a tiempo parcial. De hecho, el 66% de las personas ocupadas en la hostelería española a tiempo parcial ese año eran mujeres. A pesar de lo que se suele decir, estos puestos no han sido aceptados mayoritariamente de manera voluntaria, no es una elección personal de las trabajadoras, sino que en la mayor parte de los casos lo han hecho por no poder acceder a una jornada a tiempo completo. Además, estos contratos temporales y a tiempo parcial van a obstaculizar el ascenso profesional, generan menos derechos dentro de las organizaciones y tienen menores remuneraciones, entre otros aspectos. Además, los empleos turísticos presentan una elevada segregación ocupacional, de manera que la distribución de las tareas, de las ocupaciones, es desigual entre hombres y mujeres. Así nos encontraremos a mujeres en unas determinadas ocupaciones donde se concentran mayoritariamente y encontraremos cada vez menos a medida que ascendemos en la escala, en la jerarquía ocupacional. ¿Esto en qué se traduce? Pues que las mujeres suelen ubicarse en puestos de trabajo con escasa cualificación y remuneración, en la parte baja de la jerarquía ocupacional, muchas veces a tiempo parcial y en tareas tradicionalmente asociadas a la mujer, como puede ser la limpieza, el alojamiento o el catering, que lo que hacen es reproducir esos estereotipos sociales de cuidado. Estas tareas muchas veces se asumen como algo innato para ellas y son un reflejo de la desigualdad existente en la sociedad. Sus trabajadoras sufren así desvalorización e invisibilidad debido a las conexiones que existen con ese trabajo reproductivo. Llegado a este punto, creo que conviene precisar que el problema no son que haya similitudes ni que haya este tipo de trabajos, el problema es el escaso valor y reconocimiento que todavía se les da hoy en día en la sociedad y que es preciso cambiar. Además de la comparación de diversos estudios, nos dice que estas desigualdades no son fruto de un menor nivel formativo de las trabajadoras, sino que lo que nos están diciendo es que hay un reparto sexista de las tareas. Por otro lado, también nos encontramos con que existen una serie de valores culturales sobre los roles asignados a hombres y mujeres, también en el turismo. La propia imagen que se vende desde el turismo a través de sus promociones puede mostrar a la mujer asociada a determinadas tareas tradicionalmente femeninas, como las domésticas, pero también es común encontrar que se crean una serie de imaginarios donde las mujeres aparecen en aspectos sexualizados como clave de esa atracción turística. En cualquiera de los dos casos se produce una reafirmación de esa desigualdad de género existente y esto va a afectar a la imagen que se tiene de las mujeres en el turismo, ya sea como ciudadanas de lugares turísticos, como viajeras y también como trabajadoras turísticas. En el caso concreto de las trabajadoras, esta desigualdad se va a trasladar a los procesos selectivos, por ejemplo. En lugar de ser juzgadas por su experiencia, por su profesionalidad, acaban siendo juzgadas precisamente por ser mujeres o por su apariencia física, exigiendo a veces una serie de requisitos que poco o nada tienen que ver con el trabajo que van a desempeñar,
o se les exige llevar determinados uniformes ajustados, cortos, que potencian aún más esa importancia de la apariencia. El cuerpo de la trabajadora se cosifica y acaba siendo un producto turístico más. Otro aspecto relacionado también con esta imagen de la mujer en el sector turístico y con el poco poder dentro de las organizaciones sería la violencia en el trabajo. Esto sería un problema estructural que afecta especialmente a este tipo de organizaciones donde abundan estos trabajos conectados con la esfera doméstica. Por ejemplo, diversas investigaciones en el ámbito hotelero muestran que estas conductas son más comunes en aquellos trabajos como limpiadoras o camareras con contratos inestables, o sea, con contratos a tiempo parcial. Esta desventaja que sufren muchas mujeres dentro de esta estructura de las organizaciones va a influir también en el trato que reciben por parte de clientes, compañeros o superiores jerárquicos. Para poder ilustrar un poco mejor estas características del empleo femenino, me gustaría poneros el ejemplo de las camareras de piso. De manera muy resumida, las camareras de piso se encargan de la limpieza y acondicionamiento de las habitaciones. Estas tareas se han ido progresivamente incrementando a medida que se añadían elementos a las estancias, se eliminaban otras figuras dentro de los hoteles como era el mozo de habitaciones o se les encomendaba realizar determinadas tareas como limpieza de zonas comunes, entre otras. Esto ha venido acompañado de una intensificación del ritmo de trabajo para cumplir los ratios estipulados y también se ha tendido a contratar menos personal o a sustituirlo por trabajadoras contratadas a través de empresas externas para ahorrar costes. Lo cierto es que aunque las camareras de piso son una figura clave en el éxito hotelero, se ven afectadas por la invisibilidad, por el poco reconocimiento de su trabajo, por las reducidas remuneraciones en muchos casos que no se corresponden ni con la carga laboral ni con la experiencia que tienen. Son departamentos muy feminizados que se van a ver muy influidos por esta conexión con la esfera doméstica, cuyas tareas se les asignan un valor social reducido, se consideran fáciles, innatas, baratas, lo cual genera un caldo de cultivo idóneo para la vulneración de sus derechos. De mi investigación en este departamento me gustaría destacaros algunos aspectos que me parecen importantes. Uno es la intensidad del trabajo y el incumplimiento en ocasiones de los tiempos. Las camareras de piso en general llevan a cabo un trabajo muy físico, duro, que no suele contar ni con los medios necesarios ni con el tiempo suficiente para realizarlo. En ocasiones, y especialmente en aquellas que tienen contratos más inestables, temporales, dentro de los hoteles, se ven muchas veces obligadas, de cara a poder mantener ese empleo, a realizar todas las tareas encomendadas, aunque esto suponga extender la jornada laboral. Si esto se convierte en algo común, en algo constante, les acaba agotando física y mentalmente y les impide además llevar a cabo diversos aspectos de su vida cotidiana, como ir al médico o descansar. También me gustaría remarcar aquellas camareras de piso cuyo salario ha dependido del número de camas realizadas o de los días de trabajo que llevaban a cabo. Esto les suponía una gran incertidumbre respecto a si iban a poder llegar a fin de mes o hacer frente a un gasto extraordinario y les hace más vulnerables a sufrir situaciones de pobreza. Por otro lado, las exigencias en cuanto a cantidad y ritmo de trabajo, el estrés que sufren, los movimientos repetitivos, la incertidumbre en la continuidad en el empleo, entre otros aspectos, han afectado a su salud. Esto se concreta en diversas patologías: artritis, hipertensión, ansiedad, problemas de sueño, depresión. A esto unimos que muchas veces para trabajar, para soportar los dolores e incluso para dormir, tienen que tomar medicación.
la falta de reconocimiento en las enfermedades profesionales también les supone mucha desprotección y miedo al futuro, y esto es una constante no solo entre aquellas camareras que llevan más tiempo trabajando en el departamento, sino también entre aquellas más jóvenes que ya empiezan a experimentar determinados problemas de salud que no deberían tener a esas edades. Precisamente en la actualidad, una de las demandas más acuciantes de este departamento es el adelanto de la edad de jubilación, precisamente por todas estas razones. Llegados a este punto, creo que resultaría útil escuchar de primera mano el relato de una camarera de piso. Os voy a poner un extracto, el vídeo completo lo podéis ver en el canal de YouTube de Albasud si os interesa. Os voy a poner a Carmen Casín, que es camarera de piso, y en su intervención ante el Senado hablando precisamente de la situación de las camareras de piso. Con la comparecencia de la responsable del área de hospedaje de la Dirección Sectorial de Hostelería y Turismo de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT, doña María del Carmen Casín Rodríguez, para explicar la situación laboral de las camareras de piso de acuerdo con el expediente 82 y a petición de la senadora del Grupo Parlamentario Socialista, Olivia Delgado Oval. Tiene la palabra la señora Casín Rodríguez por tiempo de 15 minutos. Sí, ya está. Buenos días a todos. Agradecer poder estar aquí para compartir la problemática que tenemos todas las camareras de pisos, y quiero decir que, aparte del cargo que desempeño en UGT, soy camarera en activo. No estoy liberada y trabajo pues todos los días, exceptuando los 4 que tengo horas sindicales. Buenos días otra vez. A lo largo de estos días, además, he estado pensando en cantidad de datos, informes, argumentos y análisis que debía trasladarles, igual que he hecho en otras ocasiones ante otros interlocutores. Tengo preparado un dossier donde hay una recopilación de las actuaciones que UGT ha llevado durante años a cabo por el colectivo de camareras y que pondré a su disposición. Yo hoy aquí quiero contarles cómo es mi trabajo, a qué me enfrento durante mi jornada y qué consecuencias físicas, psicológicas y económicas tiene para mí y para todas las compañeras que se dedican a acondicionar y preparar las habitaciones de los hoteles en los que muchas de sus señorías se habrán alojado alguna vez. Durante un año trabajé a través de agencia de trabajo temporal en varios hoteles hasta que llegué al hotel en el que actualmente trabajo. Allí estuve con contratos por agencia de trabajo temporal, contratos de un día, de 2 meses, de 1 mes. Por la noche no sabía cuándo iba a ir a trabajar, no sabía si trabajaba el día siguiente. Había veces que a las 6 de la mañana te llamaban para personarte a las 8. A las 8 había otros días que llegabas, te decían que había bajado la ocupación y que te volvieses a tu casa. Éramos marionetas y esto, desgraciadamente, está volviendo a ocurrir ahora. En 1999... me hicieron por fin contrato indefinido y mi situación mejoró entre comillas, porque sí es cierto que en mi hotel se respeta el convenio colectivo, pero a pesar de ello no llego a fin de mes. Soy madre soltera sin ayudas de la Administración y tengo que recurrir a Cáritas una vez al mes a que me ayude con alimentos. Y lo de la conciliación de la vida familiar y laboral es muy complicado a causa de los turnos, libranzas y etcétera. Esta situación que sufro yo no es solo mía, simplemente soy un ejemplo de miles de mujeres que están como yo o peor. Habrá alguna que esté mejor, pero desgraciadamente son las menos. Las cargas de trabajo que tenemos son brutales, se nos marcan unos ritmos insostenibles, tenemos que tomarnos café, bebidas energéticas, yo particularmente soy adicta al Red Bull, porque si no, no soy capaz de terminar la jornada laboral que se me impone. Después de 23 años, hace 3 que me rompí los tendones del hombro derecho, manguito rotador y supraespinoso, teniendo que ser intervenida quirúrgicamente. Viendo mermada mi salud, mi movilidad y teniendo que dejar de hacer cosas que hacía de forma cotidiana. Tuve que vender un coche que tenía sin dirección asistida porque era incapaz de aparcarlo por el dolor en el brazo. No me puedo peinar ni peinar a mi hija como lo hacía antes. No puedo nadar, no me puedo poner el bolso aquí. Bueno, cosas que parece que no tienen importancia, pero forman parte de la vida normal de cualquier persona. Y aún así tengo que dar gracias porque puedo mover el brazo, que al principio ni siquiera era capaz de moverlo.
Tengo que tomar además pastillas para el dolor y relajantes musculares todos los días porque mi cuerpo no puede más, no resiste el dolor que tengo que soportar. Tengo un síndrome de Kerben en la muñeca derecha y cervibargia por forzar posturas y sobrecargar. Tengo 51 años, pero mi estado es el de una persona de mucha más edad. Esto me llevó a una depresión que me duró 7 meses. Además, en esta profesión que nos hace ser invisibles, para mucha gente parecemos peores personas porque limpiamos habitaciones, fregamos suelos, cuartos de baño y parece ser que esto es menos digno que otras profesiones. No se nos valora. Les pondré un ejemplo. Cuando mi hija tenía 6 años, en el colegio, era el Día de los Papás, donde había que ir a contar pues, el trabajo que ejecutaba algunos de los papás. Mi hija, muy orgullosa, quería que yo fuera a contar lo que hacía, pero su tutor, un señor muy educado y con estudios, le dijo que el trabajo que realizaba su madre no era bueno para ir a contarlo al colegio. Mi hija, llorando, me pidió que por favor me cambiase de trabajo porque le avergonzaba en el colegio lo que hacía su madre, que le habían dicho que no era para contar ni nada importante. Lo vergonzoso es que personas como esta eduquen a nuestros hijos. Tenemos también otro agravante. No se nos prepara para situaciones complicadas a las que nos tenemos que enfrentar en los hoteles, porque muchas veces estamos solas en la planta de un hotel y sufrimos agresiones, intentos de robo, nos tenemos que enfrentar a suicidios, tenemos que ejercer primeros auxilios, gente en estado deplorable y una serie de situaciones que seguro que ustedes desconocen que se dan en las habitaciones y en los pasillos de los hoteles. También tenemos que quitarnos las pulseras, los colgantes, no echarnos colonia, porque se nos dice que las señoras clientas pueden pensar que los perfumes se los hemos quitado a ellas. ¿Qué clase de personas se creen que somos? En mi empresa me han adaptado el puesto, ya que no puedo hacer camas, limpiar mamparas, etcétera, por culpa de mi lesión. La adaptación del puesto se ha hecho después de denunciar 2 veces en la inspección de trabajo, porque me seguían sobrecargando y deteriorando de forma importante mi salud. Mis lesiones han sido por culpa de la brutal sobrecarga de trabajo y además por falta de medidas y sistemas ergonómicos para proteger mi salud y la de todas mis compañeras. Luego están las mutuas, ya se las ha nombrado aquí. Disfrazan la dureza de nuestro trabajo. Cuando te diriges a ellas con una lesión o con una enfermedad que debería ser reconocida como laboral, te dicen que es porque eres vieja, porque tienes artrosis o porque utilizas mucho la mano derecha. Pero vamos, normalmente la actitud es decir que tienes muchos años y que por culpa de eso se te provocan estas lesiones. Y señores míos, ¿no será porque los 23 años que llevo haciendo el bestia en mi puesto de trabajo y al estrés y sobrecarga a la que estoy sometida me provoca todo esto? Ahora que mi vida laboral está truncada por culpa de mi lesión y no puedo realizar mi trabajo con normalidad, vuelvo a repetir, como yo, miles de mujeres, porque somos un sector feminizado, les pido a ustedes, una vez más, que tengan todo esto en cuenta y por ello les solicito que en el plazo más breve posible sean capaces de legislar para que nos podamos jubilar y para que no se permita la aplicación de los convenios colectivos por debajo del sectorial. Por favor, líbrennos del abuso de las empresas multiservicios para al menos tener una vejez medio digna, porque ya será una vejez dolorida. Ciertamente tengo que decirles a ustedes que yo no me veo con 67 años ni levantando esos colchones tan pesados ni empujando de un carro que a pesar de tener ruedas pesa más de 140 kilos. Hay que llevarle por un pasillo que está hecho de moqueta y que cuando miras de punta a punta se te hace eterno pensar que tienes que estar durante 8 horas o más moviéndolo. Al verme apoyada en todas estas reivindicaciones y en mi lucha por el sindicato UGT, decidí, con las herramientas que me facilitaron, llevar mi historia y esta lucha, que es la de todas las camareras de piso, al Congreso, al Parlamento Europeo, a la Cumbre Social de Suecia, aquí hoy ante ustedes, y donde tenga que llegar, para que haya una rápida solución a nuestra grave problemática y que ninguna trabajadora más tenga que seguir pasando por esto. Sería hasta aquí. Si queréis ver el vídeo completo, pues podéis acceder a través de la página de YouTube. Sí precisar que este vídeo es del año 2018, pero que la mayor parte de lo que está contando es vigente a día de hoy. Por eso me gustaría quería que lo vierais, porque creo que resume muy bien en poco tiempo las principales problemáticas que sufre este departamento. Y ahora vamos a pasar a hablar sobre género turismo ya en el ámbito rural.
Los problemas de las zonas rurales en España son bien conocidos en la actualidad. Hablamos de territorios con baja densidad poblacional, con cada vez mayores dificultades para seguir ejerciendo las tareas tradicionales, también para incorporar otras nuevas, dada la falta de infraestructuras con las que cuentan, de comunicaciones y de servicios. Es grave porque hablamos de lugares básicos no solo en términos de alimentos, sino también en el tema medioambiental y para la conservación del entorno. Es por ello que algunos proyectos turísticos se suelen plantear como una oportunidad para el mantenimiento y la recuperación de estas zonas agrarias, ganaderas, forestales o de pastoreo. No resulta, por tanto, extraño que las organizaciones internacionales también hayan mostrado cierto interés por este vínculo. Así, el Día Mundial del Turismo en el año 2020 se dedicó precisamente al turismo y al desarrollo rural, destacando el papel del primero a la hora de poder generar empleo, de conservar el patrimonio, de favorecer la inclusión. También se destacaba su papel a la hora de luchar contra el envejecimiento poblacional, contra la despoblación, para reducir la pobreza y para lograr la igualdad de género. En lo referente a este último aspecto, el logro de la igualdad de género, siempre se ha recalcado mucho el papel que podía llegar a tener el turismo, especialmente en cuanto a la creación de oportunidades laborales para las mujeres del campo y su empoderamiento. Pero llegado a este punto, es preciso pensar de qué estamos hablando cuando hablamos de empoderamiento. Pues aunque es un término que se ha generalizado mucho, lo cierto es que es un concepto complejo, que puede adquirir distintos significados según el ámbito cultural, social o político en el que nos encontremos. Lo importante para este caso, pues este debate excede con mucho esta presentación, es que tengamos en cuenta que para lograr el empoderamiento no podemos limitarnos a hablar de sus aspectos económicos y de generación de empleo, sino que el empoderamiento va mucho más allá. Tenemos que ver si hay un cambio en las relaciones desiguales de poder, si se ha logrado cambiar esas situaciones de discriminación de género y analizarlo a distintos niveles, personal, colectivo y estructural. Una vez precisado esto, pasamos a analizar la situación de las mujeres trabajadoras en las zonas rurales. Primero me voy a centrar en el caso español y posteriormente pondré unos ejemplos de América Latina. El turismo en las zonas rurales no es algo reciente en España, aunque existen diferencias significativas en cuanto a importancia y desarrollo de este. Una primera experiencia que quiero comentaros es la del programa Vacaciones en Casas de Labranza, que se desarrolló a finales de los años 60, que fue una iniciativa que se promovió desde el ámbito estatal y cuyo objetivo básicamente era que las personas que se dedicaban a la agricultura pudieran obtener una serie de beneficios y de ingresos complementarios extras a los que obtenían por esta actividad. Inicialmente se pensaba pues, que pudieran alquilar alguna habitación de su casa para no realizar una inversión demasiado grande y luego posteriormente pues, poder habilitar a lo mejor espacios específicos. Más allá de esto, lo que me gustaría que con lo que os quedarais es que fue con el paso de los años, con esta migración del campo a la ciudad, cuando ya pasó cierto tiempo, cuando el campo, o sea, el turismo rural empieza a cobrar importancia, empieza a resultar como más atractivo. Aunque las mujeres siempre tuvieron un papel clave en la sociedad rural tradicional a través de estas explotaciones agropecuarias y también a través del cuidado que realizaban de las personas del hogar, lo cierto es que este no ha sido reconocido, no han obtenido un reconocimiento por ello. Siempre sus tareas han sido concebidas como algo secundario dentro de la unidad familiar y muchas veces invisible. Uno de los aspectos que debemos tener en cuenta para analizar la situación del turismo rural más actual y también el papel de la mujer en ella
serían aquellas iniciativas promovidas desde la Unión Europea, los cuales pues, parte de los fondos se destinaron a algún tipo de práctica, a promover algún tipo de establecimiento turístico o producto turístico. Con esto se quería frenar la despoblación, evitar la pobreza en estas zonas, dado que las rentas agrarias habían disminuido, y también actuar como a distintos niveles, social, económico y demográfico. Esta diversificación pues, creó nuevas oportunidades en las que se vieron involucradas las mujeres. Llegados a este punto, cabe preguntarse si se ha logrado esa independencia y ese empoderamiento que se pretendía. La revisión de varias investigaciones al respecto, tanto a nivel europeo como español, nos llevarían a contestar que parcialmente, solo parcialmente. Por ejemplo, unas investigaciones llevadas a cabo en Holanda, que además sus autores destacan los puntos en común con otros lugares de Europa y también con España, es que estas mujeres en el campo crearon nuevas oportunidades económicas y revitalizaron estas zonas, no solo a través de su trabajo, sino también a través de la mejora de la calidad de vida, no solo de sus hogares, sino también de su entorno. Pero esto no evitó que las tareas que realizaban muchas veces eran una prolongación del trabajo doméstico, lo que reforzaba esa división sexual del trabajo. Sí es preciso señalar que en algunos casos estas conseguían una mayor visibilidad, mayor independencia económica, mayor contacto con el exterior o más seguridad en sí mismas, pero el trabajo que realizaban continuaba estando estereotipado. Así, las mujeres rurales se han visto afectadas por problemas tradicionales del mercado laboral, como la segregación ocupacional, la discriminación, la precarización, los cuales se ven favorecidas por las escasas oportunidades que suelen tener en estos lugares, que les obligan muchas veces a permanecer en estos empleos, tal y como describen Gemma Cánovas y Asunción Blanco. El empleo en el turismo rural tiene también una elevada incidencia de la utilización de mano de obra familiar no remunerada, y esta suele recaer mayoritariamente en mujeres. Se suelen concentrar en tareas como la atención, la limpieza y la cocina. Alba Caballé Rivera, para el caso de Navarra, y Marión Esparrer, en el caso de La Coruña, en sus investigaciones sobre agroturismo, nos decían que este seguía manteniendo principalmente a la mujer dentro del hogar, realizando tareas reproductivas y productivas, siendo las segundas una extensión de las primeras, lo que generaba una sobrecarga de trabajo y no acababa con esa posición dominante que tradicionalmente han tenido los hombres en la toma de decisiones. El beneficio que se genera muchas veces con el alojamiento rural acaba siendo gestionado muchas veces por hombres y perteneciendo a la unidad familiar en su totalidad, por lo que no es posible asimilar la titularidad del establecimiento con la gestión efectiva. El papel de estas mujeres propietarias de casas rurales, por tanto, muchas veces ha sido más bien testimonial y a veces justificado por recibir algún tipo de ayuda o subvención condicionada para ello, tal y como indicaba en su investigación Dayana Muñoz Semeco para el caso de Castilla y León. Existen otra serie de problemas y dificultades que deben hacer frente estas propietarias de casas rurales. La elevada estacionalidad en los alojamientos, el reducido tamaño de los mismos, los elevados costes de explotación. A ello deberíamos añadir el envejecimiento poblacional, ya que en ellas sigue recayendo mayoritariamente las tareas de cuidado, muchas veces teniendo que hacerse cargo de varias personas mayores dependientes, a veces sin los servicios sanitarios o públicos necesarios o muy lejanos de sus lugares de residencia. La dispersión que puede existir entre las poblaciones o la falta de transporte público no hacen sino enfatizar estas dificultades. Bien, pasamos a continuación a analizar el caso de América Latina.
En la década de los 90 es cuando aparece en esta región sobre todo un interés claro y marcado por potenciar el turismo rural y el turismo rural comunitario. Este hecho guarda relación pues, con la caída de los precios de los productos alimentarios a nivel internacional, pero también con una retirada del apoyo económico a estas zonas campesinas, fruto de la aplicación de medidas de políticas neoliberales, lo que hizo que el sector terciario cobrara mayor protagonismo. En este contexto, el turismo comunitario, el cual entenderemos como aquel en el que se basa básicamente en la participación de la comunidad, con una parte en el control, con un control sobre la actividad y sobre los beneficios que genera esta actividad turística, va a presentarse en ese momento como una oportunidad para obtener, por un lado, nuevos ingresos y por otro lado, empoderar a las mujeres. Como hemos visto para el caso español, al turismo se le reconoce ampliamente ese poder para generar oportunidades de trabajo y ingresos para sectores de la población que cuentan con dificultades para ello, como pueden ser las mujeres. Esta idea ha reforzado también ese pensamiento de que automáticamente empoderan a las mujeres, muchas veces sin llevar a cabo un análisis más profundo de las condiciones laborales que están experimentando realmente. En el caso del turismo comunitario, no existe un acuerdo exacto en las investigaciones sobre el papel que pueden llevar a cabo en el logro de la igualdad y este empoderamiento de las mujeres. Por un lado, tenemos investigaciones en las que se destacan los aspectos muy positivos en cuanto a creación de oportunidades de empleo, independencia económica, mayores contactos con el exterior o mayor participación en la esfera pública. Pero por otro lado, tenemos otras investigaciones en las que destacan aquellos efectos más negativos, que se mantienen los estereotipos de género, la extensión de las jornadas, la persistencia de la invisibilidad de las tareas. Es por ello que autores como Ernest Cañada abogan por realizar análisis más específicos en periodos más largos de tiempo, estudiando las razones que han dado origen a estos proyectos, también los modelos de gestión que aplican y también incluyendo pues, aspectos como culturales, de raza o de etnia. Para ilustrar estos casos me gustaría resumir las conclusiones de un análisis comparativo de 3 investigaciones sobre turismo rural comunitario y sus efectos en las relaciones igualitarias y el empoderamiento de las mujeres en México y en Perú. En el caso mexicano, voy a empezar por una comunidad indígena de etnia maya lacandona que estudiaron María José Pastor y Pilar Espeso Molinero. Ellas describen cómo tradicionalmente en esta comunidad las tareas se encuentran muy diferenciadas por género. Ellas suelen pues, normalmente ocuparse de las tareas del hogar, de la elaboración de las comidas, de determinados animales. Con la introducción del turismo se produjeron una serie de cambios en las relaciones interpersonales. Estas tienen un mayor contacto con el exterior, han tenido mayores oportunidades formativas. La división de tareas ya no se muestra tan rígida porque en determinados momentos en los que la actividad turística se vuelve más demandante, los integrantes de la unidad familiar colaboran, también participan en algunos cargos de la comunidad, lo que les ha dado una mayor visibilidad. No obstante, quedan muchos aspectos por los que avanzar y estos avances en ocasiones dependen también del nivel formativo que posea la mujer y del respaldo familiar que pueda tener. En el caso de Veracruz, Isis Díaz Carrión nos habla de una experiencia en una reserva de la biosfera. En este caso, la participación de las mujeres como socias del proyecto vino marcado como una exigencia gubernamental para obtener determinadas fuentes de financiación para desarrollar los proyectos, lo cual finalmente no acabó evitando de que se lograran efectos diversos en el logro de la igualdad.
Por un lado, ellas continuaron desempeñando las labores de cuidado junto con las turísticas, lo que incrementó aún más sus jornadas laborales. Sí que llevaron a cabo determinados negocios que tuvieron mucho éxito, que les aportó visibilidad y que hizo que los hombres participasen en determinados momentos en esas actividades, pero ello no logra acabar con la segregación ocupacional y en el que ellas siguen ocupando puestos en los que perciben menores salarios que en aquellos donde existe mayor presencia masculina. No obstante, este liderazgo que tomaron en estas actividades sí que les llevó a tener un mayor reconocimiento exterior, mayor contacto y relación con otras personas, la mejora de esa autovaloración personal y cierto cuestionamiento de estos roles de género, de esta asignación de tareas. Y por último, en el caso de Perú, Beatriz Pérez Galán y Norma Fuller desarrollaron una serie de investigaciones sobre las asociaciones de turismo rural comunitario quechuas en el sur del país, también obteniendo resultados diversos en el logro de la igualdad. En algunas iniciativas las mujeres destacaban aquellos aspectos más positivos de independencia económica y financiera, mientras que en otras detallaban con mayor insistencia los aspectos negativos, la sobrecarga de trabajo, que los ingresos muchas veces se destinaban al ámbito familiar y que por ello tampoco obtenían un mayor reconocimiento ni una participación más efectiva en la comunidad. Por lo que se puede apreciar de estos ejemplos, existen aspectos en los que todavía se debe avanzar y trabajar para la igualdad de género, pero también se están dando una serie de avances que es preciso destacar. En este sentido, me gustaría hablaros de la Asociación de Productores La Amistad, ASOPROLA, en Costa Rica, una iniciativa en la que Albasud le lleva dando cobertura desde hace varios años, no solo por las investigaciones de Ernst Cañada, sino por la participación de su presidenta, Yendri Suárez, en diversas acciones formativas sobre turismo comunitario. La iniciativa de ASOPROLA en Costa Rica se inicia por la crisis del café, no solo por los precios, sino también por las consecuencias de la utilización de agroquímicos. Entonces, a partir de los años 90, familias campesinas de esta zona se unen y deciden llevar a cabo una iniciativa para conservar su entorno, los recursos naturales, obtener ingresos e implementar una actividad turística, pero siempre con la idea de que se debía preservar a la agricultura como su pilar básico. Se apostó entonces por una diversificación de cultivos, por la producción orgánica, por un turismo de base comunitaria. La agricultura va a estar presente en muchas de las actividades, no solo a través de la producción y venta de productos, sino también la elaboración de comidas tradicionales en sus locales, sus restaurantes, y también a través de las tareas de siembra, de recolección y cosecha, en la que participan muchas de las personas que los visitan. Esta unión entre turismo y agricultura también ha generado oportunidades para las mujeres. Estas han visto cómo tienen mayores oportunidades, mayores responsabilidades, han adquirido mayor visibilidad, autonomía financiera, son mayoría en las asociaciones que conforman ASOPROLA y participan en el proceso de toma de decisiones. Para ilustrar mejor esta conceptualización del turismo rural comunitario y también el papel de las mujeres en ASOPROLA, me gustaría que escucharais a su presidenta, Yendri Suárez, en una intervención en un seminario sobre turismo comunitario. En este en concreto se relacionaba el turismo y la actividad agrícola. Pues voy a empezar con la pregunta de Sandra, gusto saludarla, que por ahí ya me percaté de quién es, conoce bien Biobiley. Pues en nuestro caso, el hecho de que exista un marco de turismo rural, digamos, es una
nos ha ayudado mucho, pero aquí a nivel local, nosotros, bueno, yo soy una persona que trasciendo más allá tengo roles muy fuertes en la comunidad, en el contexto de región, entonces trasciendo mucho más allá de la organización base a la que yo pertenezco. Y muchas de estas experiencias que les he compartido vienen de esa relación, pero nosotros, por ejemplo, desde nuestro contexto nos ayuda mucho el tema del producto de turismo rural comunitario. Diferenciarnos porque en Costa Rica había una competencia muy fuerte entre el turismo rural, que es aquella familia de región rural que tiene la capacidad económica de invertir por sí sola y ofrecer una experiencia rural a diferencia del turismo rural comunitario, que son los procesos asociativos donde las personas por características, necesidades similares o alguna situación que les identifique, son capaces de unirse y convertir aquello en una oportunidad de desarrollo local. En este caso, para nosotros, pues tenemos un historial como comunidad de trabajar en temas de turismo, de plan de desarrollo local, de ver que el turismo no es una isla que tiene un contexto de la comunidad, que la comunidad cada día tiene que estar más bella, que tiene que ser cada día más cultural, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Entonces, la norma sí nos ha ayudado y mucho, y también el acompañamiento, ¿no? Eso que yo te digo, que un turista de España, en este caso, nos contacta de manera directa, es porque el país ha invertido en ese producto turístico que es el turismo rural y eso nos ha abierto espacios muy importantes a nosotros. Y volviendo al tema de la participación de la mujer, bueno, en nuestro caso es muy efectiva y no está ligado, que a veces sucede mucho, a que la mujer era la que cocina, hace la limpieza y eso, no, por el contrario, está en espacios de toma de decisión. Este taller que les mencionaba la semana pasada de cómo ver cómo nosotros como sector turístico, distrito turístico, pasamos a ofrecer el producto de turismo gastronómico, éramos 22 participantes y habían 2 hombres, el resto eran mujeres, pero no era que eran cocineras, es que eran las presidentas. En mi caso, yo soy de una asociación mixta, asociación de productores, pero los demás ofertantes que hay aquí en la región son asociaciones de mujeres mayoritariamente. Y también tienen una habilidad, son más sensibles y son más rápidas al cambio, ¿no? Que si soy productora de cacao, tengo que pasar a ser productora de chocolate, que si hoy no hablo inglés, tengo que estudiar inglés aunque tenga 50 y pico de años, que antes se decía que esa ya no era como para las compañeras se pusieran a estudiar, porque soy la que voy a atender. En nuestro caso es muy visible ese rol de la mujer, somos luchadoras acá y siempre, digamos, quien tiene una experiencia, un tour, la mayoritariamente la gente que va a toparse y con la que va a conectar es con mujeres, desde la heladería, desde un guía, a pesar de que son caminatas de montañas, tenemos mujeres porteadoras, que es aquella que lleva la maleta de un turista, y tenemos mujeres guías. Y también somos más dadas a la formalización. Cuando yo llevé el curso de guía de turismo local, éramos un grupo, nos dieron la oportunidad y quienes de llevar un proceso que duró más de un año con clases súper intensas de 5 de la tarde a 10 de la noche y todo eso. Y empezamos varios, terminamos un poquito menos y prácticamente todo el grupo que terminó mayoritariamente las mujeres. Entonces somos más persistentes en ese tipo de cosas. Y nosotros por ser una región, población rural, pero no como como en nuestro caso nuestros vecinos, pues aquí por naturaleza ha existido la asociatividad entre las personas. Yo realmente siempre nos han preguntado que por qué en Violey la gente es tan asociativa. Pues yo no sé, yo no creo que sea solo por necesidad, es como una cultura y siempre ha sido más fácil para nosotros alcanzar las metas a través de la asociatividad y poder incursionar en espacios que de repente no son para un comunitario tan fáciles de llegar, como irse a una institución del Valle Central a negociar cosas, no para mí, sino para mi región. Yo ayer precisamente le estaba contando a Ernest temprano y que estaba un poco cansada porque había ido a San José en un día de ir y venir, ir al INDER, a trabajar políticas de desarrollo, muchas asociadas a temas de turismo, y después irme a la Asamblea Legislativa, me fui a las 2 de la mañana, llegué a las 10 de la noche a Altamira. Entonces es parte de los roles que eso demuestra, pero tal vez decirlo es fácil, el tema es que cuando vos te topas en la comunidad te das cuenta que de verdad no te pusieron una mujer ahí enfrente como para darle imagen, sino que esa mujer sí es capaz de transmitir y tiene economía a través de esa actividad que desarrolla, que para mí es lo más diferenciador, ¿no? Que la mujer pueda disponer de eso que genera en términos económicos porque normalmente sabe invertirlo muy bien o lo distribuye muy bien en su contexto.
Bueno, sería hasta ahí. Si queréis escuchar, están todas las sesiones del seminario disponibles a través de YouTube. Paso ya a la última parte de mi exposición. Por último, me gustaría realizar una pequeña síntesis de mi exposición. Hoy en día, la feminización de las condiciones laborales, o sea, la extensión de las condiciones laborales que llevan soportando las mujeres, resulta muy atractiva para la reducción de los derechos laborales y precarizar las condiciones laborales a nivel general, tal y como expone Cristina Morini. Pero lo cierto es que a día de hoy siguen siendo ellas, las trabajadoras, quienes la soportan en mayor medida. El sector turístico se inserta plenamente en este proceso. En la superficie, actividades con una elevada presencia femenina, muy superior al del conjunto de la economía mundial. Pero de un análisis más profundo, desvela que ahí se están escondiendo desigualdades de género. Su presencia, como hemos visto, se va a concentrar en puestos con una elevada temporalidad y a tiempo parcial, con salarios inferiores, que limitan el acceso también a los derechos laborales y a los derechos dentro de la organización. Se concentran, por tanto, en la parte baja de la jerarquía ocupacional, en puestos muy estereotipados, fruto de esta distribución sexista de las tareas en el sector. Además, la imagen que se proyecta de ellas a través de la promoción turística todavía destaca aspectos que van a influir en cómo son tratadas, ya sea por resaltar, por un lado, roles tradicionalmente femeninos o, por otro lado, potenciar esa imagen sexualizada. En ambos casos, lo que nos muestran y refuerzan son unas relaciones asimétricas de poder, una subordinación de género que se traslada a los procesos de selección y a comportamientos también dentro de las organizaciones. Esto viene acompañado de que suelen desempeñar tareas con poco prestigio, desvalorizadas e invisibles, que también influyen en que sus demandas muchas veces no sean escuchadas pues a nivel de igualdad, ¿no? Para tener un trabajo más justo en el turismo, debemos dejar de considerar estas tareas como fáciles, baratas, eliminar esas brechas salariales, esos estereotipos de género y revalorizar el trabajo de las mujeres. Debe existir también un reparto más justo de tareas e incorporar las demandas de personas migrantes en situación administrativa irregular, personas LGTBIQ+, trabajadoras por horas o sin remuneración que tradicionalmente han estado invisibilizadas. También eliminar la discriminación sexual y mejorar la protección social. En el caso de las zonas rurales es necesario que se afronten diversas problemáticas con una perspectiva más amplia y no confiar todas las soluciones exclusivamente a los proyectos turísticos. Se debe mejorar la situación de las personas de mayor edad, mejorar los servicios sanitarios, educativos, las infraestructuras, las cuales a día de hoy, en la situación actual, no hacen sino poner más difícil la vida de las personas que viven en el campo, entre ellas las mujeres y sus proyectos. Es importante contar con el apoyo institucional, que se fomente en la implementación de diversos proyectos, también la contratación de personal que evite y que sustituya ese trabajo sin remuneración, invisible, que suelen realizar las mujeres, así como mejorar la formación y la capacitación. No obstante, es preciso destacar que muchos de estos problemas que sufren las mujeres y que acabo de describir son las que sufren las mujeres en el sector turístico en general y en otras actividades. En numerosos países del mundo, a pesar de las diferencias que pueden existir en los territorios,
las mujeres rurales han pasado muchas veces inadvertidas. Esto ha ocurrido en las explotaciones agropecuarias, que a pesar de participar activamente en las mismas y además combinarlo con las tareas de cuidado, su trabajo ha quedado completamente invisibilizado. La extensión del turismo rural en España hizo que ellas pasasen muchas veces a ser propietarias de estos alojamientos de turismo rural, pero seguían desempeñando aquellas tareas menos valoradas y más estereotipadas, y la gestión efectiva de los negocios muchas veces no recaía en ellas. Parte de estos aspectos son compartidos con los territorios latinoamericanos, donde el turismo rural comunitario generó una serie de expectativas en cuanto a igualdad y empoderamiento femenino que no han podido confirmarse en su totalidad. Así se observa también división sexual del trabajo, jornadas extenuantes y segregación ocupacional. La mera presencia de mujeres, incluso cuando son mayoría en una actividad, no asegura que esta actividad se lleve a cabo en términos de igualdad. Debemos mirar más allá de la creación de empleo y de la oportunidad de ingresos, que son muy importantes, pero no una condición suficiente para asegurar que el turismo rural va a generar empoderamiento y va a eliminar esas condiciones de subordinación. Se necesita valorar hasta qué punto tienen autonomía, cuentan con recursos, participan en la gestión. Todo ello sin menospreciar que pueden alcanzarse transformaciones importantes y progresivas en temas de relaciones, de formación, de reconocimiento, y que van a requerir de un seguimiento a largo plazo y pueden ser muy relevantes. Se necesita, por tanto, analizar las características de cada experiencia concreta, sus modelos de gestión y de administración, así como esos factores que pueden ayudar al cuestionamiento de la asignación de tareas. Porque es importante tener en cuenta que los roles de género no son algo inamovible, son negociables, se pueden cambiar, y las mujeres en el turismo rural se enfrentan a ello, lo abordan, obtienen cambios en el logro de la igualdad, aunque a veces sean lentos. No debemos dejar pasar nuevamente esta oportunidad de visibilizar su importancia en estos territorios. Se deben apoyar nuevos proyectos, reforzar los ya existentes, siempre desde una perspectiva de género, de cara a lograr un empoderamiento real de trabajadoras y propietarias, de las que depende buena parte de la supervivencia de las zonas rurales. Por último, pues me gustaría invitaros a visitar la página web de Albasud, donde podríais acceder a parte de la bibliografía a la que he hecho referencia a lo largo de mi exposición y también a numerosos recursos sobre turismo, género y ruralidad. Muchas gracias por vuestra atención, me pongo a vuestra disposición por si tenéis alguna duda o pregunta. Gracias.